Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a este evento. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de los Laboratorios Columbia. Mi nombre es Ricardo Guzmán y quiero presentar al doctor Daniel Ramón Vidal, quien es el ponente de esta tarde. Pues la descripción de su currículum en realidad sería pasarnos un buen rato aquí y pues en realidad prefiero que escuchen la excelente plática que nos va a dar. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, tiene postdoctorados en varias áreas y creo que pues dentro de su importante currículum lo trascendente sobre todo para esta tarde es que es el desarrollador de una probiótico muy interesante que van a escuchar en los próximos 40 minutos. Este probiótico ha demostrado una eficacia pues, muy interesante en lo que es la disminución de grasa abdominal y algunos otros elementos que va a comentar nuestro ponente de hoy, el doctor Daniel Ramón Vidal. Le doy la más cordial bienvenida y por favor, Daniel, si más preámbulos, te doy el micrófono. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de poder estar esta tarde con ustedes y mostrarles los resultados que tenemos con nuestra cepa probiótica BPL1. Voy a compartir una presentación con todos ustedes. Necesitaré que se me dé el permiso para poder compartir la presentación. Sí. Por favor, confírmenme que pueden ver la presentación a pantalla completa. Muy bien. Bueno, este probiótico, su nombre es BPL1 y durante los próximos minutos quisiera contarles todo el trabajo desde hace más de 10 años que hemos llevado a cabo para hoy poderles ofrecer un producto que nosotros pensamos que tiene un dossier científico potente para el tratamiento de la salud metabólica. Evidentemente no le descubro nada a ninguno de todos ustedes si les digo que la salud metabólica es un problema mundial, que la Organización Mundial para la Salud habla de la obesidad y el sobrepeso como una epidemia global y en aumento que tiene lugar en cualquier parte del planeta. Y bueno, desde hace un tiempo sabemos que la obesidad es un desorden multifactorial donde hay un montón de factores distintos que pueden afectar, pero sin ningún género de dudas los dos más importantes son la dieta y el estilo de vida. Hay otros factores como un componente genético y desde hace un tiempo sabemos, gracias a los trabajos del investigador que ven a la izquierda de esta diapositiva, el profesor Jeff Gordon de la Universidad de Washington, que también la microbiota del tracto digestivo puede jugar un papel en la obesidad. El profesor Gordon hace ya muchos años, hace 11 años, presentó una serie de publicaciones en las que primero en modelos murinos demostraba que ratas obesas frente a ratas delgadas tenían un incremento de firmicutes y una disminución de bacteroidetes en su tracto digestivo. Posteriormente demostró que lo mismo sucedía en individuos humanos obesos y delgados. Los individuos obesos tenían menos bacteroidetes y más firmicutes. Y posteriormente llevó a cabo un experimento clave, que es el que aparece a la derecha de esta diapositiva y que fue portada de Nature, y que fue tomar ratones libres de gérmenes, ratones que desde el momento de su concepción y nacimiento habían crecido en jaulas donde el aire se esterilizaba y la comida se esterilizaba y por lo tanto no tenían una carga microbiana en su cuerpo, no tenían un microbioma. He de decir que esto iba unido a problemas de salud, pero esos ratones libres de gérmenes, someterlos a un trasplante fecal o bien de muestras fecales que provenían de individuos humanos obesos o bien de muestras fecales que provenían de individuos humanos delgados. Y lo que observo es que cuando esos ratones libres de gérmenes recibían un trasplante de heces proveniente de un humano obeso engordaban y cuando lo recibían de un individuo delgado no.
Esto fue determinante para dejar constancia de que el microbioma digestivo era otro factor más que podía influir en la obesidad. Y particularmente para nuestro grupo de trabajo fue el punto de arranque, hace ya 10 años, de un proyecto de investigación a la búsqueda de un probiótico que estuviera relacionado con obesidad, que estuviera relacionado con salud metabólica. Nosotros tenemos una colección potente de probióticos, más de 1.500 cepas perfectamente clasificadas, todas ellas provenientes de individuos, de niños de menos de 3 meses de edad, sanos y sometidos a lactancia materna, aislados desde sus heces. Y bueno, el gran problema al que nos enfrentábamos hace 10 años era cómo escrutamos nuestra colección de probióticos para aislar una cepa o unas cepas que sean capaces de influir en obesidad. Hacer esto en un modelo murino es imposible por el coste en tiempo y en dinero, pero afortunadamente en nuestro laboratorio desde hace muchos años manejamos un modelo distinto, que es el modelo del el gusano Cenobarditis elegans. Este es un gusano que apenas mide 1 milímetro, tiene 1020 células, pero tiene el 45% de nuestro genoma. Y todas las rutas metabólicas que están implicadas en obesidad, tanto metabolismo de ácidos grasos como saciedad, están perfectamente conservadas en este gusano. Y haciendo un escrutinio en este gusano de depósito de grasa, que es muy sencillo de hacer, simplemente consiste en teñir con rojo nilo, ese rojo nilo se depositan los gránulos de grasa y cuando más grasa hay, más se deposita y por espectrofluorimetría se puede cuantificar. Aislamos una cepa que denominamos BPL1, que era capaz de reducir el depósito de grasa abdominal, de grasa en el gusano hasta un 40%. Había otros aislados de Bifidobacterium animalis y subespecie lactis en nuestra colección que no reducían tanto. Incluso llevábamos como control positivo una cepa comercial de la misma especie muy conocida, BB12, que es capaz de reducir un 10% el depósito de grasa. Por lo tanto, esa funcionalidad que veíamos era intrínseca, específica de nuestra cepa. Lo que hicimos a partir de ahí fue estudiar el efecto de la ingesta de esta cepa en nuestro modelo animal, en nuestro gusano, en un experimento simple donde alimentábamos los gusanos o bien con placebo o bien con nuestra cepa probiótica y a continuación hacíamos un estudio de transcriptoma y de metaboloma, de expresión de genes y de metabolitos producidos. Y por bioinformática comparábamos los resultados y eso es lo que pueden observar en esta diapositiva. Lo que vimos es que cuando nuestro sencillo modelo de gusano se alimentaba con esta cepa probiótica, de forma positiva se modificaban toda una serie de rutas que están relacionadas con la obesidad y que pueden ver a la izquierda de esta diapositiva. El metabolismo energético, la saciedad, el estrés oxidativo y la inflamación, o el metabolismo de lípidos e incluso el metabolismo de otros muchos nutrientes. Además, detectamos que esta cepa tenía un fuertísimo efecto antioxidante y el estrés oxidativo está en el comienzo de la obesidad. Todo esto, además, y es una de las ventajas de trabajar con este modelo animal tan sencillo, lo pudimos confirmar usando mutantes en todas y cada una de las rutas que aparece a la izquierda de esta diapositiva, y en esos mutantes vimos un menor efecto de reducción de grasa, lo que confirmaba nuestros resultados ómicos. En esencia, por lo tanto, este primer modelo animal nos había dado la posibilidad de aislar una cepa probiótica que tenía una característica, una propiedad muy especial y específica de esta cepa, que era ser capaz de reducir el depósito de grasa. Y eso lo hacía actuando a los niveles que ven en la diapositiva: metabolismo de ácidos grasos, estrés oxidativo y saciedad. A partir de aquí, bueno, aquí tienen la diapositiva donde pueden ver el gusano teñido con rojo nilo y cómo por espectrofluorimetría podemos evaluar esto. Y aquí tienen cómo nuestra cepa es capaz de reducir un 40% frente, como antes les decía, a otras cepas de animal y subespecie lactis como BB12, que solo reduce un 12%. A partir de aquí, y antes de seguir en experimentación animal, decidimos estudiar la seguridad alimentaria de BPL1, su falta de toxicidad.
aunque en realidad es un microorganismo por pertenecer a la especie animal y subespecie Lactis, reconocida como GRAS por la FDA o como QPS por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por política de empresa, nosotros siempre a cualquier aislado le hacemos estudios de seguridad siguiendo los criterios de OMS, y como ven en la izquierda de esta diapositiva, pues estos son unos estudios completos donde se ensaya, por un lado, características in vitro de la cepa. Vimos que su deconjugación de sal biliar, su producción de aminas biógenas en absoluto era un problema, y también vimos que no presentaba resistencia a antibióticos de uso clínico. Hicimos un ensayo de toxicidad oral aguda en un modelo de rata normal e inmunodeprimida, no vimos traslocación a ningún órgano, y finalmente secuenciamos totalmente el genoma de esta cepa y no detectamos ningún gen relacionado con patogenicidad, con virulencia o con resistencia a antibióticos. Por lo tanto, a partir de ahí pudimos obtener la certificación GRAS de la FDA. Y además pusimos a punto, como ven en esta diapositiva, son fotos de nuestras instalaciones, todos los mecanismos de escalado y producción para poder producir esta cepa industrialmente. Al final de todo este trabajo, lo que teníamos, por lo tanto, era una cepa que en un modelo muy sencillo animal era capaz de reducir el depósito de grasa, era una cepa segura, y además era una cepa que podíamos producir industrialmente. Y decidimos ir un paso más para allá y empezamos la experimentación en un segundo modelo animal, que es el que ven en esta diapositiva. Es ratas Zucker. No sé si están familiarizados con estas ratas. Son ratas que presentan una mutación genética en el receptor de la leptina que hace que no se sacien, y la consecuencia es que comen de una forma desaforada y desarrollan una hiperobesidad. Para que se hagan una idea, en lugar de pesar 200-300 gramos, llegan a pesar entre 800 gramos y 1 kilo. Esto va parejo a unos enormes problemas de colesterolemia y también problemas de estrés oxidativo. Y como ven en la diapositiva en la parte izquierda, junto con el control de ratas delgadas, lo que pudimos ver es que la ingesta diaria de BPL-1 por parte de este modelo de rata hiperobesa reducía el peso de una forma estadísticamente significativa. Cuando analizamos en tejidos transcriptómica de los genes, lo que observamos es que se confirmaban todos los resultados que habíamos detectado en el modelo animal anterior, en el gusano Cenobarditis elegans, es decir, estas ratas tenían menos estrés oxidativo, estas ratas tenían una modificación positiva de su metabolismo de ácidos grasos, y además estas ratas se saciaban más que cuando ingerían BPL-1 que si ingerían placebo. Y como ven a la derecha, con relación a la colesterolemia que presentan, pues había una recuperación del índice entre colesterol total y HDL hasta los niveles presentes en las ratas delgadas. Todo esto para nosotros fue muy interesante, y en medio de todos estos experimentos descubrimos algo más, y es que buscando un control negativo de nuestra cepa probiótica decidimos matarla, simplemente trabajando en un autoclave y dándole un tratamiento térmico de 121 grados durante 25 minutos. Pensábamos que esto sería suficiente para inactivar la cepa y tener un control negativo, porque no debería de ser capaz de reducir el depósito de grasa. La sorpresa fue que la cepa muerta era capaz de reducir el depósito de grasa tanto en el modelo de Elegans como en estos modelos murinos de la misma forma que la cepa convencional. Y esto, desde el punto de vista científico, nos dejó con la boca abierta. Primero porque en realidad estábamos trabajando con una cepa probiótica que funcionaba viva y muerta. Cuando la cepa está muerta, la denominación es posbiótico. Y segundo, porque la pregunta desde el punto de vista científico era: ¿qué metabolito produce esta cepa, que es el responsable de la reducción de depósito de grasa, que es capaz de resistir un tratamiento térmico de 121 grados 25 minutos? Un poco más tarde volveré sobre esta pregunta científica. A partir de aquí decidimos ir a un tercer modelo animal, que es el que ven en esta diapositiva. Trabajamos con ratas Wistar, a las que se les sometía a una dieta de cafetería. Esto es una dieta donde hay toda una serie de alimentos que pueden producir en poco tiempo un síndrome metabólico en el animal, por ejemplo, leche condensada. Y lo que en este modelo vimos es como en los dos modelos anteriores, que cuando el animal ingería BPL-1 tenía una mejora del estrés oxidativo,
tenía una mejora del metabolismo de ácidos grasos y tenía un aumento de la saciedad. Pero además en este modelo vimos más cosas. Por ejemplo, usando resonancia magnético-nuclear, pues pudimos observar que había una disminución estadísticamente significativa en el depósito de grasa mesentérica en los animales que recibían BPL-1, había una mejora de la dislipidemia, del gasto energético y una mejora de la sensibilidad a insulina que presentan estas ratas. Finalizados estos experimentos, llegamos a la conclusión de que ya teníamos resultados muy sólidos en 3 modelos animales distintos y nos decidimos a comenzar el primer ensayo clínico en voluntarios humanos. Esto lo hicimos en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, de la Universidad Rovira i Virgili en Reus, en Cataluña, y se trabajó con 135 adultos voluntarios que presentaban un aumento de cintura abdominal, más de 88 centímetros en mujeres y más de 102 centímetros en hombres. Y se dividieron en 3 grupos, de forma que un grupo recibió placebo, el segundo grupo recibió durante 3 meses una dosis diaria de células vivas de BPL-1 y el tercer grupo recibió la misma dosis, pero de células muertas por tratamiento térmico. Se siguieron unos criterios de exclusión que pueden ver en la diapositiva. Es un doble ciego randomizado con placebo y, como digo, la ingesta se produjo durante 3 meses. Y los resultados fueron realmente sorprendentes. Aquí los pueden ver. Lo primero que pudimos determinar es que la ingesta tanto de BPL-1 vivo como de BPL-1 muerto al cabo de 3 meses producía una reducción en el diámetro de cintura estadísticamente significativa en torno a los 2 centímetros en estos 2 grupos. Eso conlleva un cambio también estadísticamente significativo en el índice de conicidad. Cuando a los voluntarios los sometíamos a un estudio de resonancia magnético-nuclear, lo que podíamos ver es que esa reducción de diámetro de cintura se debía única y exclusivamente a la reducción de depósito de grasa visceral. No había ninguna reducción de depósito de grasa peritoneal. Todo se concentraba en la reducción de grasa visceral, lo que era fantástico desde el punto de vista de la salud metabólica. Y además lo que pudimos observar, y aquí sí que hubo una diferencia entre los 2 grupos, es que había un cambio estadísticamente significativo en el índice de masa corporal en el caso del brazo de los individuos que recibían la cepa viva y una tendencia estadísticamente no significativa si se recibía la cepa muerta. Finalmente estudiamos el microbioma digestivo de los individuos a tiempo cero antes de comenzar el tratamiento y tras 3 meses. Y lo que pudimos observar es que tanto al recibir la cepa viva como la cepa muerta había un cambio positivo en el microbioma digestivo que se traducía en un aumento fundamentalmente de especies de los géneros Akkermansia y Bifidobacterium, que son 2 géneros descritos a la baja en el caso de individuos con obesidad. A partir de aquí comenzamos un segundo ensayo clínico. En este caso ya no eran voluntarios sanos, sino que eran niños con un síndrome, una enfermedad rara muy específica que probablemente ustedes conozcan mejor que yo, que es el síndrome de Prader-Willi. Como saben, se trata de una enfermedad rara caracterizada por un amplio rango de manifestaciones clínicas que van desde una composición corporal alterada con un aumento del depósito de grasa, una disminución de la masa magra. Esto se produce a partir de los 4 años. Quiero aclarar esto porque luego verán que en el estudio estadístico de los resultados del ensayo esto tiene importancia. Los niños que sufren Prader-Willi tienen hiperfagia, tienen baja estatura, tienen hipogonadismo y además tienen problemas relacionados, problemas psicológicos, tienen una discapacidad intelectual y graves problemas de comportamiento. Es curioso, al menos a mí me lo pareció cuando se me comentó por primera vez, que hay 3 orígenes genéticos posibles para el síndrome de Prader-Willi. Todo está relacionado con el cromosoma 15, pero en un porcentaje muy alto de los niños con Prader-Willi, aproximadamente dependiendo del país entre el 65 y el 75%, el problema se produce porque los niños en el cromosoma 15 paterno hay una delección en la región que técnicamente se llama Q11-Q13. Hay una segunda posibilidad que se da entre el 20 y 30% de los casos, dependiendo del país, en la que lo que sucede es
radicalmente distinto. Tras la fecundación del espermatozoide por el óvulo, en la primera división mitótica hay un mal reparto cromosómico y el embrión que va a dar lugar al individuo recibe los dos cromosomas maternos y no recibe cromosoma paterno. Es una disomía materna en el cromosoma 15. No hay una trisomía, solo hay dos copias, pero las dos copias provienen de la madre, no provienen del padre. Y finalmente hay un porcentaje muy bajo de los casos de Prader-Willi, que será entre el 3 o el 5%, que lo que suceden son otros cambios epigenéticos. Nosotros contactamos con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es un referente en Europa en pediatría, contactó con nosotros, su unidad de enfermedades raras, porque habían leído nuestro artículo en Ratastacker con BPL1 y salvando las distancias, pues hay una cierta similitud metabólica entre las Ratastacker y los niños con Prader-Willi y nos pidieron la posibilidad de colaborar con ellos dando una producción compasiva de BPL1 y por supuesto inmediatamente dijimos que sí. Al ser una enfermedad rara, pues la N del ensayo clínico es reducida. De hecho, empezamos con 39 niños y acabaron en ensayo 35 niños de edades comprendidas entre 2 a 18 años, con 17 mujeres y 22 hombres, y era un diseño cruzado aleatorio. Quiero decir con esto que la mitad de los individuos recibían durante 3 meses o bien BPL1 o bien placebo, se paraba y durante 3 meses había un lavado, esto lo pueden ver, no está descrito en la diapositiva, durante 3 meses había un lavado y pasados esos 3 meses, el grupo que había recibido placebo durante 3 meses ahora recibía BPL1 y el grupo que había recibido BPL1 ahora recibía placebo. Cuando comparamos individuo por individuo, toda una serie de marcadores durante el tiempo que recibían BPL1 y el tiempo que recibían placebo, los resultados fueron muy positivos. Pudimos ver que había una tendencia a la disminución de la masa grasa abdominal cuando recibían BPL1 en comparación a cuando recibían placebo. Pero recuerden que el ensayo clínico estaba hecho en niños y adolescentes entre 2 y 18 años. Y antes les mencionaba que el problema de obesidad aparece a partir de los 4 años. Cuando en lugar de analizar los 35 individuos, analizábamos los niños con más de 4 años y medio, que eran 28 de los 35 participantes, en este caso la reducción de grasa abdominal era estadísticamente significativa y cuando aplicábamos resonancia magnético-nuclear se debía, como en el caso del ensayo anterior, a la reducción de grasa visceral. Cuando analizamos toda una serie de parámetros metabólicos en sangre, nos encontramos con la sorpresa de que había 2 parámetros que de forma estadísticamente significativa se reducían durante el periodo en que los participantes en el ensayo recibían BPL1 y eran los niveles de insulina en ayunas y el índice OMA. Y finalmente, a los niños de más de 6 años, que eran 20 niños de los 35 niños que habían participado en el ensayo clínico, les pasamos un cuestionario psicológico a sus padres para que nos dieran pautas de comportamiento. Y lo que pudimos observar es que se detectaba un efecto moderado tras la ingesta de BPL1 en algunos aspectos del comportamiento, fundamentalmente síntomas de abstinencia y depresión. Y había una tendencia a la mejora de los problemas de atención. De nuevo, esto sucedía cuando evaluábamos a esos 20 niños. Pero, ¿qué sucedía cuando a esos 20 niños los clasificamos en función del origen genético de su síndrome de Prader-Willi? Recuerden que antes les aclaraba que había 3 orígenes genéticos posibles. Los 35 niños que participaron en este ensayo o bien tenían la delección en el cromosoma 15 paterno o bien tenían la duplicación cromosómica, la disomía en la madre. No teníamos ningún participante de, si se acuerdan, ese tercer grupo que era proporcionalmente muy reducido. Bueno, pues cuando analizábamos por separado los niños que presentaban la disomía materna frente a los niños que presentaban la delección del padre, lo que podíamos ver es que esta tendencia a la mejora de los problemas de atención y a algunos aspectos del comportamiento se daba en gran medida en los sujetos con la disomía materna, donde llegaba a ser estadísticamente significativo. Estos son unos resultados muy interesantes. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún otro ensayo en probióticos en enfermedades raras.
Tampoco hay ningún ensayo con probióticos que demuestre que en cuestiones ligadas al eje cerebro-tracto digestivo, como es este caso de comportamiento, haya una relación con un determinado genotipo, como pudimos demostrar en la publicación de estos resultados. Como ven a la derecha de esta diapositiva, pues esto ha tenido mucho impacto, sobre todo en las asociaciones de niños con Prader-Willi en todo el mundo. Actualmente estamos llevando a cabo un segundo ensayo que durará más tiempo, durará un año completo en el mismo hospital y con el mismo grupo de niños, a ver hasta dónde somos capaces de llegar, sobre todo en esta mejora del comportamiento. Y ahora permítanme que vuelva a la reflexión que les hacía hace unos minutos, cuando descubrimos que la cepa que inactivada térmicamente funcionaba igual de bien que la cepa viva en la reducción de depósito de grasa. Y aquella reflexión que les hacía, ¿qué molécula puede ser la responsable de un fenotipo como este que sea capaz de resistir este tratamiento térmico? Por eso hace 3 años decidimos iniciar un proyecto interno en nuestra compañía para intentar identificar esa molécula. Los primeros experimentos que hicimos fueron muy sencillos. De nuestro tanque de fermentación donde producimos industrialmente BPL1, tomamos las células o bien el sobrenadante con la idea de ver si eso era una proteína que se secretaba al medio de cultivo o bien era, una proteína, un metabolito que se secretaba al medio de cultivo o bien era un metabolito intrínseco a la célula. Y lo que encontramos es que por mucho que concentráramos el medio de cultivo usando filtración, jamás encontrábamos en el modelo de gusano una reducción del depósito de grasa y esa reducción siempre estaba ligada a las células. Por lo tanto, no era una molécula secretada, era una molécula intrínseca a la célula. Y a partir de ahí lo que hicimos, que es el experimento que les muestra esta diapositiva, es una treta de laboratorio. Recuerden que las células bacterianas tienen un citoplasma que está definido por una membrana citoplasmática, pero a diferencia de las células animales, por fuera las bacterias tienen una pared celular muy potente. Bueno, pues lo que hicimos fue degradar esa pared celular con tratamiento enzimático para conseguir lo que técnicamente se llaman protoplastos, como pueden ver a la derecha de esta diapositiva, que no es más que la célula de la bacteria, pero sin la pared celular. Y ensayamos en nuestro modelo de gusano la reducción de depósito de grasa con las células intactas enteras o bien con los protoplastos a los que les faltaba la pared celular. Y los resultados los pueden ver a la izquierda de la diapositiva. La primera barra es el control, son células donde no tratamos con nada, simplemente placebo, y tienen un 100% de depósito de grasa. En el segundo barra pueden ver qué le sucede a los gusanos cuando añadimos un control positivo, que para nosotros es el fármaco Orlistat. Hay un 30% de reducción de grasa. Y la tercera barra desde la izquierda indica qué pasa cuando añadimos las células enteras con citoplasma, membrana y pared celular. Pues lo que sucede es que tenemos una reducción de aproximadamente el 30% de grasa en estas condiciones de trabajo. ¿Qué pasa cuando añado los protoplastos? Recuerden, esas células donde tengo el citoplasma, tengo la membrana, pero no tengo la pared celular. Pues como ven, lo que sucede es que no hay reducción del depósito de grasa. Estos resultados claramente nos estaban indicando que esa molécula que era tan termorresistente probablemente era una molécula de la pared celular. Hicimos más experimentos indirectos para confirmar esta hipótesis de trabajo. Saben que hay toda una serie de antibióticos antibacterianos que funcionan modificando la síntesis de la pared celular. Dos claros son la vancomicina y la ampicilina. Pues lo que hicimos fue crecer nuestra bacteria en dosis subliminales, esto quiere decir dosis muy por debajo de la concentración mínima inhibitoria, que permiten que la bacteria crezca, pero que la bacteria crezca con modificaciones en su pared celular, porque el antibiótico está interfiriendo en la síntesis. Y lo que pudimos ver, lo ven en la parte izquierda de esta diapositiva, es que en 2 dosis subliminales de vancomicina o ampicilina generábamos células de BPL1 totalmente estables con citoplasma, membrana y pared, pero con una composición distinta, que dejaban de ser activas. Y esto de nuevo nos reforzaba la idea de que esa molécula tenía que ser algo en la pared celular.
Decirles que hemos hecho muchos más experimentos, por ejemplo, cambiando la composición del medio donde crecemos y cultivamos nuestra cepa, cambiando las concentraciones de glucosa en nitrógeno, también produces cambios en la estructura de pared celular y cuando hacemos eso, logramos condiciones en las que las células de BPL1 son totalmente viables con citoplasma, membrana y pared celular, pero no son capaces de reducir el depósito de grasa. Todas estas evidencias experimentales nos llevaron hace ya 2 años largos a concluir que esa misteriosa molécula responsable de la funcionalidad estaba en la pared celular. Pero claro, como pueden ver en esta diapositiva y recordarán de sus estudios en la universidad, la pared celular es muy compleja. Tiene el péptido glicano, que es la malla transversal de formación de la pared celular, y luego tiene toda una serie de moléculas que atraviesan la pared celular, como son las proteínas asociadas a la pared celular, los ácidos teicoicos o los ácidos lipoteicoicos. Invertimos 18 meses en tener fracciones puras de todas y cada uno de estos componentes de la pared celular de nuestra cepa. Esto está muy bien descrito en Escherichia coli o en Salmonella, pero en Bifidobacterium y más en animal y subespecie Lactis en absoluto estaba descrito. Y tuvimos que invertir muchos esfuerzos de laboratorio para al final conseguir tener fracciones puras de peptidoglicano, fracciones puras de teicoico, fracciones puras de asociación de proteínas asociadas a pared y fracciones puras de lipoteicoico. Y con esas fracciones puras volvimos a Elegans, las ensayamos y el resultado fue que solo la fracción del ácido lipoteicoico era capaz de reducir el depósito de grasa. El resto de fracciones no reducía el depósito de grasa. Y los resultados que pueden ver a la derecha nos confirmaron que era el ácido lipoteicoico responsable de la funcionalidad. De izquierda a derecha, la primera barra es células sin tratamiento, 100% de depósito, recuerden que es el gusano. La segunda barra por la izquierda son el gusano alimentado con Orlistat, nuestro control positivo, reduce un 30, en este caso un 30 y algo por cien. Tercera barra desde la izquierda es células vivas de BPL1 y reduce lo mismo que Orlistat. Cuarta barra, la negra, es células muertas térmicamente, reduce lo mismo que las células vivas. ¿Qué es la quinta barra desde la izquierda? La gris que pueden ver ahí. Pues es el lipoteicoico extraído de la misma cantidad de células que estamos usando en las 2 barras anteriores, en los experimentos de las barras anteriores. Y como pueden ver, ese lipoteicoico que viene de esas células reduce el depósito de grasa igual que las células vivas o las células muertas. Y la siguiente barra, la penúltima a la derecha, es esa misma fracción del lipoteicoico tratada a 121 grados 25 minutos y conserva totalmente la funcionalidad. La última barra viene a cuenta de que habíamos observado que lo que fuera era resistente también a la liofilización y es el lipoteicoico de BPL1, esa fracción que antes comenté, pero en esta ocasión en lugar de tratado térmicamente, liofilizado y como ven mantiene perfectamente la eficacia de reducción del depósito de grasa. Con todos esos experimentos no teníamos ninguna duda de que la molécula responsable de la funcionalidad era el lipoteicoico. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, y esto es lo que les muestra esta diapositiva, aislar lipoteicoico de muchísimas cepas probióticas de los géneros Bacillus, Bifidobacterium y Lactobacillus, y pudimos comprobar que en general los lactobacillus y los bacilos reducían pobremente el depósito de grasa, las bifidobacterias un poco mejor, y de todas las cepas de Bifidobacterium analizadas, nuestro BPL1 es la que con mucho reduce más el depósito de grasa. Evidentemente esto, y tenemos en estos momentos resultados en este sentido, va ligado a una estructura muy determinada del lipoteicoico producido por BPL1. Esa estructura es la óptima para producir la función. Cuando cambiamos el medio de cultivo, como antes mencioné, o añadimos ampicilina, esa estructura cambia y es menos activa. Y, por supuesto, el lipoteicoico aislado, por ejemplo, de BB12 o de otras especies de animales subespecie Lactis, no tiene exactamente la misma estructura y no es igual de eficaz. Quiero dejar constancia de algo, y es que no hay ningún probiótico comercializado hasta la fecha, con la excepción de esta cepa, en la que se haya llegado a este grado de descripción molecular, en la que se haya dicho, bien, mi cepa funciona,
pero miren, no es magia, funciona porque produce un ácido lipoteicoico de una estructura determinada que es la que hace que se reduzca el depósito de grasa. La siguiente cuestión era, ¿por qué? Y a partir de ahí lo que hicimos fue volver a Elegance. Sí, voy muy rápido ya. No sé si recuerdan que mencioné anteriormente que en el caso de las ratas Wistar con dieta de cafetería habíamos visto una mejora en la sensibilidad a insulina y lo mismo veíamos en los niños con síndrome de Prader-Willi. Por eso decidimos volver a Elegance. Aunque les parezca mentira, este gusano tiene la ruta de señalización de insulina perfectamente conservada con respecto a los humanos a partir del receptor, y lo que hicimos fue utilizar mutantes en el equivalente al receptor de insulina en humanos que se llama DAF2 en Elegance y en el equivalente al factor transcripcional que media la señalización de insulina FOXO, que en Elegance es DAF16. Estos dos mutantes, como pueden ver a la izquierda de la diapositiva, no reducen el depósito de grasa. Tenemos un modelo en Elegance en el que podemos producir una diabetes con un incremento de glucosa en el medio de cultivo. En este caso, nuestro control es metformina. Lo que les muestra esta diapositiva es que el lipoteicoico de BPL1 es tan eficaz en la reducción de obesidad en este modelo de diabetes como la metformina. En esencia, lo que les quiero decir es que todos estos resultados nos mueven a pensar que al menos una de las dianas metabólicas del lipoteicoico de BPL1 que podría explicar su papel positivo en salud metabólico es una interacción con la ruta de señalización de insulina. Para finalizar, decirles que estas son las credenciales de BPL1, 10 publicaciones científicas en revistas Science Citation Index, primer cuartil todas ellas. La última que pueden observar es de apenas hace un mes y medio y es la descripción en Microbial Biotechnology de que el lipoteicoico es la molécula responsable de la funcionalidad de BPL1. La izquierda es ciencia, la derecha, por supuesto, es los galardones comerciales que ha recibido la CEPA. El año pasado recibimos el premio de NutriIngredients 2020 al ingrediente del año en manejo del peso. Este año hemos quedado finalistas y vamos a ver qué sucede en mayo en el premio de NutriIngredients sobre... Sí, sobre documentación científica en un ingrediente funcional, y en enero recibimos el premio Big Innovation en Estados Unidos. Decirles que BPL1 vivo o muerto ya se comercializa en los 5 continentes y que en México lo comercializa Laboratorios Columbia con su producto Microbiot. Y esto era todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel, por tu excelente presentación. Pues abro el micrófono para ver si, o a través del chat, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, creo que quedó muy clara tu participación, Daniel, tu presentación. Creo que no tenemos dudas, no tenemos preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Me despido, Ricardo Guzmán, de los Laboratorios Columbia, y le doy pues mi más sincero agradecimiento al doctor Daniel Ramón Vidal, como siempre, por su brillante presentación. Y bueno, sin lugar a duda, creo que hay muchísimo todavía por investigar de este probiótico, de este BPL1, pero bueno, que cada vez nos sorprendes, Daniel, con más hallazgos de este excelente probiótico. Muchísimas gracias, Daniel, te mando un abrazo como siempre y Muchas muchísimas gracias. gracias a todos ustedes por Muchas gracias, Ricardo. su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.